La idea de hoy es que vamos a trabajar, muchas gracias. La idea de hoy es que vamos a trabajar el tema de regresión, ¿sí? Entonces, no sé ¿qué? No sé qué tal estuvo la cosa, no sé qué tal estuvo la cosa como la última clase, cómo se sintieron, eh, qué tal estamos de cara como a la clase de hoy. Eh, digamos, con referente al tema de gráficos. ¿Les interesa de pronto que hoy repasáramos un poquito el tema de gráficos? Un montón de plots. Cuéntenme en el chat si les interesa que hoy otra vez hagamos más gráficos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a tratar hoy de trabajar eso. Entonces, con base en lo que me dijeron la clase pasada, pues vamos a ver si dicen sí, señor, unos que faltaron por ahí la vez pasada. La idea es, ¿qué pasa? Como yo les había comentado la clase pasada en general con el conjunto de datos que tenemos de la gran encuesta integrada de hogares, el problema con ese conjunto de datos es que son muchísimas variables categóricas y de pronto podríamos ajustar únicamente una variable continua, ¿sí? Que sería el salario. Entonces, hoy vamos a trabajar como ejemplo con una base que también explora el tema de salarios. Esta es una base como de libro de texto. En específico, este es del libro de Introducción a la Econometría de Woolrich, hay santo grial para los que estudian economía. Pero en general es un súper buen libro de estadísticas, pues para mirar temas de cómo ajustamos cosas cuanti en ciencias sociales. Entonces, en específico, vamos a hacer ese ejercicio hoy. De pronto les voy a comentar más tarde, más adelante, algunos otros datasets que podríamos trabajar, a ver si a ustedes les interesan, porque la idea hoy es, vamos a hacer las regresiones de forma práctica. Yo igual voy a tratar de irles explicando como la lógica detrás de todo eso, pero sin embargo, digamos como a diferencia de las clases anteriores, no lo quiero hacer como una clase tan teórica porque, no sé, porque siento que nos va como mucho tiempo en las explicaciones teóricas y por alguna razón específica lo que hemos visto en las clases anteriores se ve a lo largo de todo un semestre o hasta de 2 semestres. Esto se ve también a lo largo de todo un semestre. Entonces, como que la idea es quedarnos con las intuiciones, hacerlo prácticamente y ya como que la teoría, las cosas específicas, pues ya yo les puedo compartir más material para que hagan la consulta, libros, todo ese tipo de cosas. Y nos vamos a enfocar más bien en hacerlo y como en la lógica detrás de eso. Entonces, vamos a empezar hoy. Entonces, hoy la idea es que vamos a empezar. Necesito que carguemos varias librerías. Vamos a trabajar con Reader. Vamos a trabajar. Pueden escribir el nombre del libro aquí en el chat. Sí lo debería encontrar. Y de hecho, voy a ver si trabajamos con un paquete R que nos deje importar datasets de ese libro, pero en específico, este archivo, de hecho, si usted lo busca, si lo buscan por si quieren comprobarlo, se llama Wage 2. Entonces, incluso lo pueden buscarlo ahí en Google y les va a salir. Si lo buscan así, vamos a traer con un archivo que se llama Wage 2. Yo ya lo adapté como objeto de R, entonces ya les voy a mostrar. Entonces, por ahora vamos a trabajar haciendo esto. Hacer este. Vamos a hacer este, este, este. Y vamos a trabajar con. Vamos a ver si Stargazer me ayuda hoy. Entonces, bueno, para empezar, les voy a compartir como la lista de librerías que vamos a utilizar hoy. En general, si ya las han instalado antes, pues llámenlo con librerías. Si no, si no les aparece, pues recuerden que tienen que primero instalarlas. Entonces, como que hacen todo, como que hacen todo el proceso. Entonces, por si acaso no las tienen instaladas, ya les hago el cambio acá.
para no tener problemas. Y acá. Entonces, por si acaso no los tienen instalados, si les sale error, pues primero los instalan y luego los cargan. Entonces, yo ya los tengo instalados, entonces solo llamo a las librerías y listo. Igual aquí en, aquí en Packages, ustedes pueden ver, aquí en Packages ustedes pueden comprobar si los tienen cargados o si no les cargaron bien. Es solo como hay cositas que se pueden hacer. Entonces eso por acá, ya las cargamos. Entonces ahora vamos a fijar directorio de trabajo. Yo en general pues utilizo acá mi carpeta de la gran encuesta integrada de hogares, pero ustedes pues en la carpeta que estén trabajando ya saben que lo pueden hacer con el comando ZWD o si no también pueden aquí en Session, Set Working, Choose y escogen la carpeta en la que están trabajando y listo. Y ahora sí vamos a mirar cómo es este tema de cargar las bases de datos. Entonces, hasta ahora siempre que hemos trabajado acá en R, siempre lo hacemos con objetos.csv. Hay muchísimos más tipos de objetos, realmente determinaciones dependiendo del software en el cual uno trabaja. Hay objetos que se trabajan, por ejemplo, en Stata. De hecho, cuando ustedes descargaron las bases de datos del DANE, vieron que habían .dta, .scp y .csv. Entonces, estos son, por ejemplo, de Stata, estos son, por ejemplo, de SPSS, estos ya son puntos y comas. También se van a encontrar, por ejemplo, con objetos así, estos son de Excel, ¿sí? Y así sucesivamente se pueden encontrar con muchísimos otros formatos, pero en específico cuando son datos así, R.data, son datos que se han guardado en R, ¿sí? Entonces, la forma con la cual se trabaja con estos objetos es utilizando el comando load. Entonces, le vamos a decir load, ¿cómo es que se llama? Taller R5, este, para cargar uno y este para cargar el otro. Listo. Esta es la forma. Y van a ver que estos son los objetos que se han trabajado. Estos son los del taller, datos taller, y datos que es como este nuevo objeto. Aquí para no confundirme voy a hacer una vuelta que es que les voy a cambiar los nombres. Vamos a hacer un arreglito rápido de cambiar los nombres para no. ¿Qué pasó? ¿En cuál última librería? Stargazer, porque no la has instalado, Luis. Tienes que instalarla. Ok, fijar el directorio. Fijar el directorio. Nos vamos aquí arriba a la pestaña que dice sesión. Buscamos la pestaña que dice Set Working Directory o fijar directorio de trabajo. Le decimos Choose. Pues yo la tengo en el escritorio, se llama Gage, la selecciono y le digo Open. ¿Sí? En tu caso tienes que buscar la que es la tuya y ahí ya lo fijas. Y pues la idea sería copiarlo y pegarlo acá donde uno tiene fijar directorio de trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces sigo acá. Entonces para cargar los datos, una vez fijado el directorio de trabajo, lo hacemos con este comando, load. Pero como los objetos que nos carga tienen unos nombres que acá son un poquito complicados, los voy a arreglar así. Crear un objeto que se llame wages y un objeto que se llame def, sí, sí, y voy a eliminar esos dos objetos.
restantes. Por si quieren arreglarlo, por si quieren no, arréglenlo así para que no tengamos problemas con eso. ¿Listo? Hasta acá ya todos cargaron los datos. Bueno, los que están trabajando acá a la par conmigo, me avisan, por favor. Continuamos. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, RM es en remover, remove, es para borrar objetos. Entonces, tenía dos objetos que se llamaban datos y datos taller. Como está un poquito complejo el tema de los nombres, los cambié a wages, que es salarios en inglés, y a Santander, que es el de los datos de la gran encuesta. Creé dos nuevos objetos que tienen la misma información que estos de acá, y borré los dos objetos anteriores. Eso fue lo que hice ahí, Gustavo. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces ahora, ¿para dónde vamos? Entonces, cuando ustedes le dan por acá en esta flechita, más o menos para que vean las variables que tiene este dataset, igual la forma sencilla para ver esto sería decirle acá, View, para que nos ayude a explorar esto. Tenemos varios datos. Entonces tenemos wage, hace referencia al salario, hours hace referencia, wage es salario mensual en dólares, hours hace referencia al promedio de las horas trabajadas en una semana, y Q y KWW hacen referencia a unos test de inteligencia. Son dos test de inteligencia que le aplicaron a las personas en este dataset. Educ hace referencia a los años de educación, Expert a los años de experiencia laboral que tiene, Tenure hace referencia a los años que llevan trabajando en su empresa actual, age la edad, y a partir de acá tenemos diferentes variables de unos y ceros, ¿no? Merit, que toma el valor de uno si la persona está casada, cero si no está casada. Black, que este es de raza, que toma el valor de cero si la persona, que toma el valor de uno si la persona es afroamericana, cero si no lo es y pertenece a cualquier otra. South, South específicamente, me acuerdo este de South. Este no es de pertenencia. South específicamente es, exacto, es igual a uno si las personas viven en el sur del país. Este país es Estados Unidos. Urban, que es uno si la persona vive en un área urbana, cero, pues si vive en un área rural, sería como el caso contrario. SIBS, que es por siblings, el número de hermanos que tiene la persona, hermanos y hermanas. Los años de educación de la mamá, los años de educación del papá, y esta última LWage, que es el logaritmo del salario. Yo les hablaba la vez pasada, de pronto, pues para los que no están acostumbrados, que es como hacemos una transformación de los datos, con el objetivo de, ¿cómo decirlo? Como con el objetivo de que reduzcamos esa varianza que tienen ahí los datos, ¿sí? Si están muy separados, con eso, digamos, como que los achicamos un poquito. Ah, y esta es birth order. Entonces, si tiene hermanos dentro de la familia, ¿en qué orden nació? Sí, o sea, pues si tengo un hermano y mi orden de nacimiento es dos, yo soy el menor, soy el segundo que nació. Entonces ahí solo como por comentarles todas las variables que tiene este dataset, no las voy a usar todas en el ejercicio de hoy, pero se las comento de una vez y también para que queden en la grabación por si quieren pues probar cositas nuevas después de lo que hagamos hoy. ¿Listo? Entonces hasta aquí vamos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, vamos a hacer como un análisis exploratorio, llamémoslo así, de estos datos para que más o menos ustedes se hagan una idea de cómo vamos a trabajar este tema de la regresión. No sé acá, pues quienes ya vieron econometría, ya deberían estar como súper familiarizados con la idea, o quienes no, al contrario, porque sí sé que hay varios que no, pues no han pasado como por esa parte. Pero en líneas generales, la idea acá es que quiero que retomemos un poco el concepto de correlación
que yo les mencionaba, o de las medidas de asociación específicamente, de las que hablábamos hace dos clases, ¿sí? Entonces, recordar que la correlación, pues lo que tratamos de hacer es como mirar el grado, si existe alguna relación entre las variables que yo tengo en mi set de datos, ¿sí? Si hay una correspondencia, hay una tendencia entre esos valores. Recordar, por favor, no interpretarlo como una tasa de cambio. Y entonces acá, como que el punto inicial, el punto de partida, es como vamos a hacer el análisis exploratorio y en específico quiero mirar es correlaciones entre variables. Entonces, a ver, vamos a realizar aquí unos arreglitos. Entonces, voy a crear un, un data frame más pequeño de este que ya tengo con unas variables como específicas y ya les voy a explicar para qué voy a hacer eso. Voy a hacer subset de el archivo wages. Vamos a hacer un seleccionar unas columnas, las columnas wage, la columna horas, la columna educación y la columna experiencia, la columna edad. Vamos a ver si trabajamos con estas. Ya miramos las otras. Voy a seleccionar como estas, sobre todo acá que son más que todo enteros. Aquí al último, todas estas que son como más, bueno, no sé, llevémonos también la educación de la mamá y la educación del papá. Ya las otras que son, no me interesan. Voy a crear ahí un data frame más pequeñito, que solo me incluye esas variables, pero eso tiene un sentido. La clase pasada al final yo lo hice, yo se los mostré, y eso no sé si se acuerdan específicamente para qué lo hice en la clase pasada al final. Nobody, nadie se acuerda para qué fue que creó un dataset más pequeñito. Para que cuando, exacto, para que en la gráfica de barras y en la de correlación específicamente. Aquí hay unas, aquí hay unas funciones sencillitas para hacer aquí como unas visualizaciones de datos. Vamos a usar en específico dos, pairs y ggcore. Entonces ya les voy a mostrar. Entonces vamos a hacer primero con pairs. Entonces si lo hago con pairs, en este momento a la derecha abajo les debería aparecer un plot bonito. Eso. Entonces, a ver, vamos a ver si se está viendo la versión amplia de esto, ¿no? Esperarme un segundo. Pues. Ya. Ahora deberían estar viendo la versión ampliada de la gráfica. ¿Cómo la ven? Entonces, cuando hago esta función pairs, lo que me ayuda es a hacer gráficos de puntos, scatterplot, gráficos de dispersión de todo ese conjunto de variables de ese dataset que, digamos, de ese subconjunto de datos que creé ahí. Y eso, pues, ¿con qué intención lo hago? Lo hago para tratar de observar si veo alguna relación dentro de estas nubes de puntos que estoy viendo acá. Eso sí, de entrada les digo como que con referencia a los datos también de la GAGE, estos datos también, a pesar de que son más numéricos, también siguen pareciendo un poco discretos, ¿no? Entonces, siguen pareciendo en algunos muy datos como de conteo. Entonces, pues eso les comento ahí. ¿Cómo funciona acá? Ustedes ven que aquí hay una diagonal que tiene los nombres de las variables. Entonces, estas cajitas que aparecen acá son en el eje X, en el eje horizontal, aparece la variable que está arriba de esta gráfica y en el eje Y aparece la que está acá. Entonces, esta primera cajita es un gráfico de dispersión entre el salario que está en el eje X y las horas de trabajo que están en el eje Y. Aquí en este sería el salario en el eje X, la educación en el eje Y. Salario, experiencia, salario, edad, salario, educación de la madre, salario, educación del padre.
Y ahora si nos venimos acá, entonces ahora las horas están en el eje X y el salario está en el eje Y. Horas X con educación en el eje Y, horas experiencia y edad, educación de la madre, educación del padre. ¿Sí? ¿Ya se entiende la lógica de cómo funciona este tipo de gráficos? ¿O alguien tiene alguna? No, s- al revés, ¿cómo? O sea, si el gráfico está por encima o por debajo, perdón, si esta cajita está por encima o por debajo, esta es la variable que está en la X, ¿sí? Entonces, todas las que están por debajo de wage, wage es la X, la variable, digamos, la que está en el eje horizontal. Todas las que están acá, la cajita es horas, está en el eje horizontal. Todas las que están acá, educación está en el eje horizontal. Y si está de a uno de los lados, entonces esa variable está en el eje vertical. Entonces uno se termina dando cuenta. Todas las que están acá, wage, salario, está en la X. Aquí horas, aquí educación, aquí experiencia. Pero todas estas que están al lado ya no es la X, sino que es la Y. Aquí el salario está en la X. Y si uno pues trata de meterle un poquito como de pensamiento abstracto, esta gráfica es esta misma gráfica, pero volteada, ¿sí? Entonces aquí en esta salario es la X, horas de trabajo es la Y, y en esta las horas de trabajo es la X y el salario es la Y, ¿sí? Esa es un poco como la lógica de lo que estamos haciendo acá. Exacto. La columna nos da el de X y la fila el de Y. Entonces, no sé si los demás estamos bien o alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, entonces, eh, aquí más o menos, o sea, como que aquí más o menos, pues un poquito como que estas nubes no nos dan mayor información. Tal vez si yo le paro un poquito de bolas acá, de pronto el salario como que se podría yo imaginarme alguna especie de línea acá. Aquí está como muy difuso ese tema de esas nubes de puntos. Entonces vamos a tratar de mirar nuevas formas como de tratar de ir explorando estas relaciones entre los datos, ¿sí? Entonces, perdón. Esto era cerrar acá, cerrar ahí. Entonces, otra forma en la cual valdría la pena hacer esto es con ggcore, que ggcore lo hacíamos al final de la clase pasada para mostrarnos la correlación. Esto lo podemos hacer de dos maneras. La forma numérica sería yo le dijera, bueno, hágame core de DF, pero ya van a ver cómo esto nos va a dar un resultado horrible, que es básicamente como este. O sea, me bota aquí, esta es la matriz de correlaciones, ¿sí? Pero si yo lo hago con ggcore, me va a botar esta que es mucho más bonita. O sea, esta de acá es esta misma, ¿sí? No se preocupe. Entonces, con colores se entiende como mucho mejor. Entonces, si el color es rojo, estamos viendo que hay una especie de asociación positiva. Si el color es azul, es una asociación negativa, ¿sí? Entonces, si es más rojo, significa que se corresponden valores tanto altos como bajos de la misma variable. O sea, si una es alta, la otra es alta. Y si son más azules, es inversa. Entonces, si una es alta, la otra es bajita. Y si una es bajita, pues la otra es alta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos varios rojos. Entonces, como por ejemplo, súper correlacionada en esta muestra, la educación de la mamá y la educación del papá. Entonces, como que la gente del mismo nivel educativo se junta y tiene hijos. Otro que muestra una correlación positiva alta es la experiencia y la edad, pero pues eso pues es esperable entre más viejo sea yo, pues es esperable que como llevo más años en el mercado laboral, voy a tener más años de experiencia, ¿sí? Hay una relación inversa que se está viendo acá entre la educación y la experiencia. Entonces ahí lo que me está indicando es que cuando la educación es alta, mi experiencia es baja, cuando mi experiencia es alta, mi educación es baja. ¿Sí? Y eso pues también tiene un sentido. Como la educación de alguna manera es posponer mi entrada al mercado laboral, ¿sí? Porque me estoy formando cada vez más, hago pregrado, maestría, doctorado, todo eso.
pues esos son años que yo dejo de cotizar en el mercado laboral, ¿sí? Entonces sí es esperable que la gente que tenga menores años de educación haya entrado antes y por eso tenga más años de experiencia. Y en específico, pues eso es como lo que se ve acá en estas variables. Sí, otras inversas, por ejemplo, entre la experiencia y la educación de los padres, también tiene sentido porque no sé si observan que mi educación, la educación de cada uno de los individuos está relacionada positivamente con la educación de los papás. O sea, uno se educa al menos, y eso también lo muestra como se ha observado en muchos estudios, que es que acorde a la educación de mis padres, normalmente yo tengo la misma o más en general. Entonces, pues también son cositas, o sea, como vamos explorando el dataset, vamos viendo como qué ideas nos podemos hacer a partir de acá, ¿sí? En específico, a mí me interesa para la clase de hoy, pues también para que luego apliquemos la relación del salario, ¿sí? Entonces, por lo que se ve acá, el salario no tiene una relación tan clara con las horas y con la experiencia. Caso curioso, sí tiene una relación, la relación más fuerte que tiene es con la educación. Este cuadrito que está un poco más rojo, pero igual es débil, no necesariamente es muy alta. Y pues con la edad, la educación y la educación de los padres también es un poco bajita, ¿sí? De hecho, nosotros también lo veíamos acá en nuestro gráfico. Entonces, miren, con las horas es negativa, pero es muy bajita, muy bajita. Con la educación, 0,3 ya es mucho mejor. La experiencia, la edad son bajitas y la de los años de educación de la madre y el padre me sale en NA, pero me imagino que porque hizo bastantes valores perdidos. Mucha gente sin mamá y papá acá en este set de datos. Pero entonces eso hasta acá. ¿Listo? Entonces ahora, como que lo que yo quiero hacer es que quiero explorar una relación en específico, la relación entre el salario y la educación, que demostró acá que es como la correlación más fuerte que pude ver un poquito como acá en este gráfico. Entonces, vamos a tratar de hacer un gráfico como de dispersión, solo con esas dos variables, para hacer una revisión acá de cómo sería. Veamos un data pequeño, venga, y le voy poniendo instrucciones acá para no perdernos. Es pequeño para entonces de dispersión y crearíamos una matriz de correlaciones. Y acá lo último, crearíamos gráfico de correlación. Entonces hasta acá todo bien. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Vamos bien? Gráfico de dispersión. Entonces, bueno, vamos a hacer un gráfico de dispersión. Vamos a tratar de mirar un gráfico de dispersión. Entonces, recordando eh, lo que hablábamos la última vez, vamos a hacer una dispersión. Data sería F, wages, cualquiera de las dos que utilicen va a quedar bien, no se preocupen. Vamos a ver restringir este. Me quedo con este mejor. Vamos a fijar los ejes. En el eje X quiero ver los años de educación. En el eje Y quiero ver el salario. Y ahí vamos a ir agregándole cosas. Entonces quiero hacer uno de dispersión. Entonces quiero hacer G on point. Mm, más. Creo que así. Si nos quedamos hasta acá, quedamos bien. Entonces vamos a mirar un grafiquito acá de dispersión sencillo. Entonces, como pueden ver, la educación es un poquito variable y discreta, igual es un conteo, pero uno va viendo que entre mayores son los años de educación,
pues esto va creciendo, ¿no? El salario va creciendo, se va como haciendo más disperso, pero hacia arriba. Va mejorando el salario a medida que la gente pues se educa más, ¿sí? A ver, y tratamos como de meterle más cositas a este cartón que hicimos la vez pasada. Y esto para dejarlo al fondo blanco. ¿Qué más le podemos hacer acá? Bueno, yo creo que con esto igual no estamos trabajando mayor cosa, entonces voy a tratar de dejarlo como así viéndolo ahora hasta acá. Entonces yo puedo observar que aquí hay una especie de correlación positiva, donde más o menos estoy viendo que en la medida en que pues la gente se educa más, tiene más años de educación, el salario también es como más alto. Entonces, pues igual acá eso sí se los digo como de importancia a la hora de uno de mirar las regresiones, es que, y eso también recuerdo que había sido una pregunta en una clase anterior que era tipo, venga, eh, cómo inferir la causalidad en los datos, cómo mirar este tema. Normalmente uno la causalidad o poder llegar a asumir que una variable causa otra es algo que normalmente me lo va a dar, es la teoría detrás de eso, ¿sí? Entonces como que, por ejemplo, en este caso, pues un poco como que la teoría detrás de esto eh, me va a decir, venga, se ha estudiado como que en la medida en que usted vaya acumulando capital humano, por ejemplo, eso va mejorando su productividad. Si usted está más educado, usted puede producir más en menos tiempo, y por ende, eso debería mejorar su salario, ¿sí? Porque los individuos más productivos son mejor remunerados en el mercado laboral, ¿sí? Entonces, un poquito esa es más o menos como la intuición de la teoría que me está diciendo detrás de eso. Y por eso menos yo puedo asumir, ya quiero explorar esta relación y pues ya también como que los datos que me dan eso, eh, ya para poder asumir causalidad, pues tengo que hacer unos diseños mucho más complejos. Por eso en economía hay unos cursos que llaman, bien puede ser inferencia causal o evaluación de impactos. Ahí es donde uno aprende a hacer eso. Pero al menos yo sé que teóricamente más o menos yo puedo explorar esta relación. No es una relación que no exista, ¿sí? O sea, ahí sí tomo uno el ejemplo, no sé, el ejemplo de las ventas de paletas de helado con el número de ventas de paletas de helado está correlacionado positivamente con las muertes en piscina. Pero entonces eso nos indica a nosotros que las ventas de paletas de helado explican eh, las ventas de helados explican por qué más gente se muere en las piscinas. ¿Ustedes qué creen? No, pero están correlacionadas. ¿Por qué? Porque las dos suben en épocas donde hace, digamos, pensando en estaciones, en verano, ¿sí? Entonces, en verano la gente pues come más cosas frías, por ejemplo, entre ellas los helados, y también va a más piscina, lo cual aumenta la probabilidad de que ocurran accidentes y de que más gente muera. Entonces, ahí la correlación es positiva, pero no significa que las ventas de paletas de helado causen más muertes. Ah, bueno, ahorita estamos en octubre, estamos en verano, sí, las ventas de paletas Drácula explicarán las muertes en paseos de olla, en viajes al río. No, no necesariamente, pero entonces como que sí es importante que ustedes se remitan un poco a que debe haber una teoría detrás que más o menos justifique la relación entre esas variables que ustedes quieren explorar. ¿Listo? Eh, Entonces eso lo vamos a ver ahí. Entonces ahora vamos a hacer un primer ejemplo como de la idea acá. Entonces, cuando yo estoy haciendo correlaciones, yo estoy asumiendo una especie de, yo estoy asumiendo una especie de simetría entre los datos que estoy analizando, ¿sí? Entonces, como se corresponden valores altos con valores bajos o con valores altos también, ¿sí? Un poco esa relación de las variables es simétrica. Cuando yo hago una regresión, la idea más o menos es similar,
quiero analizar esa relación entre las dos, pero lo que quiero es dejar un poco como una variable fija, que es una variable que yo quiero, es una variable que yo quiero que me sirva para explicar otra, que es la que va a ser un poco aleatoria, llamémoslo así, ¿sí? Entonces yo quiero, de alguna u otra manera, cuando hago una regresión, quiero estimar alguna especie como de ecuación, donde quiero mirar una especie de intercepto, una especie como ay, se me va a olvidar el nombre, una especie de pendiente, exacto, un efecto que me está dando una característica que yo quiero explorar. Entonces voy a tratar de mostrarles un poquito cómo hacer una regresión lineal sencilla, ¿sí? Entonces yo quiero mirar el efecto de la educación sobre el salario de las personas, ¿sí? Entonces vamos a hacer un primer modelo, ¿sí? Entonces cuando ustedes trabajen con modelos en regresión, tienen que crear un objeto que se llame modelo y luego llamarlo para que les bote los resultados, ¿sí? Entonces vamos a crear uno que va a ser el modelo cero, lo voy a llamar, y es un objeto al cual le voy a asignar una función, LM es por linear model, modelo lineal, y lo que le voy a pedir es, venga, el salario, wage, póngamelo en función de la variable educ, que es la variable de los años de educación, y para eso utilice los datos de la base wages. Entonces aquí a la derecha me debería aparecer ahora un nuevo objeto que se llame modelo, uy, fórmula data, perdón, ya, ahora sí, no voy a ponerle esas comillitas ahí. Entonces vamos a crear un primer modelo y para poder, o sea, él me crea como acá un nuevo objeto, que es una lista con unos coeficientes, unos valores, nada ahí, pero para yo llamarla y que él me muestre como los resultados de este modelo, yo le digo summary, modelo cero, y ahora sí me bota acá unos resultados de regresión. Entonces les explico. En líneas generales, como que poder explicar todos los datos que tiene este output, que tiene este resultado, es un poquito complejo porque nuevamente necesito uno bastantes como previos en la parte estadística, pero cuando ustedes hacen una regresión, ¿qué me importa mirar? Bueno, primero acá, eso que dice call, es la fórmula que yo utilicé, la variable explicada, la y, la variable que estoy tratando de explicar, y acá la variable o las variables que la explican, porque esto puede tener más variables, pero ya vamos para allá. Y los datos. Y lo que me importa acá dentro de todo esto es esta parte que dice coeficientes. Entonces, ya ahora les voy a mostrar como en un gráfico cómo se ve esto, pero créanme que esto es una ecuación de una recta. Por ahora créanme, ya lo vamos a ver. Donde me está diciendo que hay un intercepto como un valor base, pues digamos como de salario, ¿sí? Aquí estamos trabajando con dólares, más o menos como un salario base 146, 147 dólares. Y aquí EDUC me dice que es igual a 60. Entonces, por asociación, estamos diciendo que un año de educación adicional me aumenta el salario en 60 dólares. Ahora, no es como que, o sea, esto tiene que multiplicarlo por el número de años de educación. Si yo solo tengo un año de educación, me suben 60, pero si tengo 10, me suben 600, ¿sí? Y más o menos como el otro tema que me interesa aquí mirar es esta última columna que dice acá PR, que digamos, es la prueba de significancia, que la prueba de significancia es, si ustedes acá les salen asteriscos, un asterisco, dos asteriscos, tres asteriscos, es una prueba estadística que está diciendo, venga, estadísticamente este intercepto sí tiene un efecto significativo, es decir, la educación sí explica la variación en los salarios. Parte de la variación, no toda la variación, ¿sí? Y pues esa variación que está explicando este modelo me la dice acá el R cuadrado. El R cuadrado es un valor que toma, perdón, es un parámetro que toma un valor entre 0 y 1 que me dice
¿qué tanto de la variación, aquí en este caso, qué tanto de la variación en la educación explica las variaciones en el salario? Entonces, en este caso es 0,1, el 10%. Entonces, las variaciones en la educación explican más o menos el 10% de las variaciones en el salario. Este coeficiente va a mejorar en la medida en que vayamos agregando más variables al modelo, en la medida en que vayamos identificando de mejor manera cuáles son las características que influyen sobre los salarios de las personas, ¿sí? Entonces, no sé si hasta acá estamos bien, vamos bien, hasta acá todo perfecto, o lo más perfecto posible. Porfa, alguien de casualidad como que no, de pronto no ha entendido bien, tiene alguna pregunta que le gustaría hacer, que ya sí me parece relevante hacer como ese stop. ¿No? Bueno, listo. Entonces voy a continuar. Entonces, les decía que hicieran la prueba de fe de creerme de que esto es una recta, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de hacer como graficar esta regresión. Entonces ya les voy a mostrar el trucazo. Aquí hice esto, entonces me voy a robar este gráfico de dispersión y les voy a mostrar más o menos cómo se ve esa recta ajustada. Vamos a empezar por hacer el gráfico otra vez este gráfico de dispersión, ¿sí? Entonces, repito, yo este gráfico de dispersión me queda esto. Pero ahora le voy a pedir, le voy a agregar un argumento extra. Un argumento extra que se llama Geom Smooth Method LM. Digamos como que hacer un Geom Smooth, ¿sí? Lo que me está sirviendo es que yo quiero explorar patrones dentro de los datos y me permite ajustar, digamos, algunos modelos estadísticos. En este caso me permite ajustar una regresión lineal, ¿sí? Digamos, ajustar otro que no me muestre los errores estándar. Esto lo pueden hacer con true, pero para que sea más clarito acá, les voy a pedir que lo hagamos así con false. Les voy a pasar la línea. Tengo un problema. Cuando estoy escribiendo lo de ggplot me sale este error. Error in fetch key, ta, ta, ta. Uy, mano. Tiene un error como de, llamémoslo, corrupción en su base de datos, Gustavo. A mí me pasa igual. Mm. Regálenme un segundo, ya termino esta y ya les digo. ¿Listo? Ya lo miramos porque me tocaría buscar un poquito ahí específico. Entonces, si yo agrego esta linecita, esta última de ajustar, le doy acá y es la misma gráfica, pero ahora con una línea. Entonces, esa línea es esa ecuación que les estaba hablando que se ajusta acá en el modelo cuando hacemos el modelo. Entonces, estamos viendo cómo hay un valor base inicial por acá abajito. Sí, eso es más o menos como ese intercepto que tiene el modelo. No es perdón, no es este 146, pero eso pues también tiene una explicación y es porque en los años de educación, digamos, si yo corriera una revisión rápida sobre esa variable, summary, eh, wages, edu, el valor mínimo que toma es 9. Entonces, 60 por 9, 60 por 9 son 450 y otros 150 más o menos. Esos son que 700, sí, 700, no, 600, perdón. 450 son 600. Entonces, por eso es que esta gráfica más o menos parte como el 600, por eso es que parte desde acá, porque el mínimo, y pues también de acá de Duke, aquí sería cuando la educación son 9 años, y va aumentando de una forma fija mientras va saltando entre años de educación. O sea, un salto de acá a acá son $60, de acá a acá son otros
$60, otros 60, hasta que la persona que más tiene, que tiene 18 años, entonces, ¿qué sería 6 por 18? 6 por 18 son 600, son 1080. Entonces, por eso es que más o menos está aquí como en el 1200 pasado. Son esos 150 de base más 60 por 18. Eso es lo que me está reflejando ahí, ¿sí? Ustedes pueden como más o menos como hablar de cómo se calcula ahí directamente eso, ¿sí? Entonces hasta acá estamos, estamos claritos. Ya estoy mirando el error, regalarme un segundo. Pero para los demás, ¿vamos bien? A ver, bien, sí, bien. Listo. Entonces, a ver, vamos a hacer esto. A ver, dos opciones. Opción número uno sería que reiniciaran R. O sea, reinicienlo, vuelvan a empezar. La opción 2 sería tratar de mirar con una función que se llama remove packages. ¿Sí? Remove packages. Denle ahí como que llamen la remove packages. ¿Cuál es el archivo que está corrupto? Es ggplot2. Entonces tendrían que hacerle remove con ggplot2. Es una opción, o remove packages con todo el tidyverse. ¿Sí? Pero la mejor sería que reinicien, o si no, que si se van acá a packages, o sea, los reinician y los vuelven a llamar todos, ¿sí? Sobre todo como es en específico, que es el que es el que les está dando problemas, porque sí, más que todo es así. Cuando iniciaron R, tuvo algún error al cargarse, pero pues también lo pueden hacer ahí como de unas en remove packages, le dicen ggplot2, ¿sí? Y eso lo borra. Después de eso tienen que hacer install.packages con ggplot2 y luego llaman con la librería a ggplot2. Si hacen eso, pues debería ser una opción. Y si no, la otra es reiniciar R, muchachos, para que la puedan hacer. Háganle, y si no me cuentan, y si no, no sé si pues Andrea o Luisa pueden estar ahí pendientes como de colaborarles, para yo seguir acá. Listo, entonces, esto es, o esto como lo hicimos hasta ahora, es trabajando con una regresión lineal simple. Aquí estamos, hay una variable y que estoy tratando de explicar y solo una variable x que estoy tratando de que la explique, ¿sí? Ahora, como cuáles serían otras cositas que le podemos agregar, que la regresión no sea lineal simple, sino que sea lineal múltiple, ¿sí? Entonces, en la lineal simple, en la sería regresión lineal simple. Estamos tratando de hacer una variable explicada, una explicada versus una explicativa, ¿sí? Cuando trabajamos con regresión lineal múltiple, ahora vamos a tratar de hacer es una explicada, pues porque siempre solo hay una variable que estamos tratando de explicar, pero hay varias que la explican, ¿sí? Explicada versus n explicativas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se haría esto? Entonces, bueno, ya sabemos que la educación tiene un efecto, pero cuando estábamos observando un poquito como las gráficas anteriores que hicimos, veíamos que hay otras variables que un poco pueden también alterar el comportamiento. Entonces, la edad y la experiencia pueden eh, servirnos un poco como para tratar de explicar esto, pero también hay otra que me suena,
aquí entro a este modelo de wages. Eh, sí, empecemos trabajando con estas dos, con la educación y con las otras. Y ya le meto más porque quería hacerlo dicotómicas, con categóricas, pero no, todavía no hay para allá. Entonces, vamos a tratar de agregarles variables. Entonces, tenemos un modelo lineal, que ahora este no va a ser modelo cero, sino modelo uno para que no perdamos esos datos, esa primera especificación. Digámosle, bueno, el salario en función de la educación, y si ustedes quieren agregar más regresores, le dan un más y van agregando nuevas variables. Entonces, por ejemplo, podríamos probar con la experiencia, pero me interesa más que todo con la edad. Vamos a meterle solo uno y vamos a mirar a ver qué nos bota el resumen del modelo. ¿Listo? Y otra, ya me apareció acá este no, tengo modelo cero, modelo uno y lo llamamos. Entonces, vamos a ver qué cambió con respecto al modelo anterior. Entonces, espérenme un segundo acá, modelo cero, listo. Entonces, aquí arriba tengo el modelo cero. ¿Qué cambió con respecto a este en el modelo uno? Punto número uno, que ahora tenemos un intercepto diferente, que tenemos un coeficiente diferente en este caso. De hecho, ahora el intercepto, se ha dicho de paso que está súper, está interesante, pues es negativo, es significativo. El intercepto normalmente no hay que tomárselo como muy en serio porque esto sí me parece que sí la explicación sencilla es que estos valores del intercepto es más o menos como que está ponderando porque agregamos los años de educación y acá en nuestra muestra, cuando yo más o menos trate de ir a revisar esa variable, eh, age, me voy a dar cuenta que la edad mínima son 28 años, o sea, no son tan jóvenes. Entonces estoy tratando como de ponderar un poquito para que no se me salga de esos límites de los años que estábamos viendo antes. Pero igual ya se van a dar cuenta. Cambiaron los coeficientes, eso sí nos damos cuenta. La significancia, ¿qué tal está la significancia de las variables? La educación sigue siendo significativa, ya no es significativa. Todavía es significativa, ¿alguien piensa que no es significativa? Sí, sí sigue siendo significativa, porque todavía estamos viendo las estrellitas acá. Y por ende, pues la edad también es significativa y me está agregando como un nuevo efecto positivo. Entre más años de educación y también entre mayor edad tenga yo, mi salario va a ser más alto. Y también este R cuadrado, que ahora dice acá multiple R squared, sigue siendo el mismo. No, ya no es el mismo. Antes era 0,10, o sea, 10,7%. Ahora es el 13,28%. O sea, ahora agregar la edad mejoró. ¿Qué tanto se explican las variaciones en los salarios dentro de mi modelo? ¿Sí? Entonces, como que más o menos, para que se tenga en cuenta como la idea, entre más datos vamos agregando, esto va mejorando. Por ejemplo, vamos a tratar de agregar un tercero. eh, Vamos a tratar de agregar uno nuevo. Apa, y tratemos, en vez de la edad, metamos la experiencia. Esperen que acá la embarré, no sería modelo uno, sería modelo 2. Aquí. Y acá lo llamamos como modelo 2. Listo, entonces cambiaron nuevamente. De hecho, curiosamente, la educación aumentó su efecto cuando le agregamos la experiencia. Y la experiencia tiene un efecto un poquito menor que el de la A, pero más o menos es similar. La significancia de las variables, ¿qué tal está? De la educación y de la experiencia. ¿Son significativas o una sí, la otra no, ambas? Potente. Son significativas, exacto. Ambas no están saliendo significativas porque estamos viendo las estrellitas acá. Incluso si tuvieran una sola,
serían significativas también, solo que esto es con una especie como de algo que uno establece que se llaman intervalos de confianza. Entonces, cuando son tres estrellitas es con un nivel de precisión muy alto, porque tres estrellitas con un nivel de precisión del 1%, las variables son significativas. Entre menos estrellas, significa que ese nivel de precisión es menor, ¿sí? Pero eso ya pues son más criterios como el investigador, la persona, y bueno, eso también, ese es un poquito como temas de estadística que se miran ahí. Ahora vamos a tratar un poco como de graficar esto, ¿sí? Vamos a tratar de ajustar acá los datos. 0,1%. Sí, 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 Geraldo, tienes razón. Las tres, sí, 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 0,1%, perdón, sí, señor. No el 1%, 1% sería 0,01, sino el, el 0,1%, 0,001, sí, señor. Entonces ahora vamos a tratar de graficar esto, más o menos para mirarlo con estas otras de las que estábamos tratando de hablar acá. Entonces ya lo hicimos con la educación, tratemos de mirarlo con la experiencia, ¿sí? Y de hecho uno ve que ese efecto de la experiencia es modesto, pero sin embargo meterlo en una regresión nos dice, venga, esto sí es significativo, ¿sí? Entonces eso, pero ¿por qué? Porque la mayor parte de la variación la explica es la educación dentro de todos los modelos que hemos ajustado hasta ahora, ¿listo? Entonces como para tener ahí eso claro. Entonces, hasta acá no sé si estamos como todos claros, si hay alguna pregunta, no sé si los compañeros que tenían el problema con la librería de ggplot ya lo pudieron solucionar, si todo bien, se solucionó, sí, con la metodología que les dije, bueno, menos mal. Pero Gustavo, pero sí, luego ya le funcionó, ¿sí? Bueno, perfecto. Mm, de significance codes. No, pues aquí están asignados. Lo que pasa es que aquí sí está un poquito difícil está un poquito como difícil lo que le está señalando uno acá, pero pues en líneas generales, eh, entre menos estrellas tenga, o sea, lo máximo son tres estrellas, que es un nivel de precisión muy alto, ¿sí? Y entre menos estrellas tenga, significa que esa precisión es menor. Uno acá con los comandos del EM puede jugar a ajustar ese nivel de significancia. Eso sí sé que se puede hacer con la función del EM. Yo puedo tratar de ajustarlos. eh, Yo puedo tratar de ajustarlos, pero bueno, digamos que en líneas generales como que entre más estrellas tenga, significa que es mayor la precisión de la información que estoy mirando, ¿sí? Sí, ahí la cosa es que les está mostrando un cero y un uno, pero eso no, o sea, no es el 0%, sino tres estrellas es este, dos estrellas es este y una estrella es este. De hecho, incluso este es mucho más preciso porque cuando uno lo trabaja, por ejemplo, en Stata, Stata le muestra al 1%, al 5% y al 10%. Aquí es al 0,1%, al 1%, al 5%. Y es decreciente el número de estrellas. Entonces, sí, no, no, no se preocupen por eso. No, 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 no problem. Listo, perfecto. También un poco de que R me muestra más o menos toda la información que tenemos disponible acá para mirar eso, ¿sí? Entonces, eso hasta acá, ¿listo? Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho acá en las regresiones es trabajar únicamente con variables que tratan de ser como continuas. Sin embargo, hay otras transformaciones que me parece chévere, como tratar un poco de mirar. Hay unas que me llaman también eh, la atención, y es que yo les decía que de pronto esa variable de salarios puede llegar a tener una dispersión bastante alta, bastante amplia. Entonces, vamos a tratar de trabajar, y igual esto es salario mensual.
Digamos, yo tengo el salario, tengo las horas, como también lo tengo en el dataset de la gran encuesta integrada de hogares. Y un poquito lo que me gustaría mirar es, vamos a hacer unos ajustes para reducir, ¿para qué? Para tratar de trabajar no con el salario mensual, sino con el salario por hora. Vamos a tratar de hacer ese cálculo. Y lo otro, vamos a tratar de mirar si con transformaciones en logaritmos podemos ver qué tal se nos da esto ahí, ¿sí? Entonces, porque por ejemplo, voy a mirar, yo les había dicho que seleccionábamos un data frame más pequeño, pero voy a tratar de hacer un cambio acá, voy a tratar de quitar algunas variables, como estas, las categóricas que tenía por acá. Ah, no, con este sí. Y voy a tratar de hacer otra vez el pairs, ¿sí? De hecho, dejémoslo solo con dos. Vamos a quitar estas que me estorban un poquito. Vamos a tratar de hacer este y vamos a tratar de hacer pairs otra vez, ¿sí? Y ya la agrandamos para que la vean, para que la puedan ver completa. Entonces, venga, va a hacer suma a esto. Por ejemplo, aquí incluye una variable que esa sí la trae el dataset, que es tratar de ajustar el logaritmo del salario. Pues cuando yo grafico ese salario contra su logaritmo, pues ustedes ven la forma de la función que está ahí, pero me interesa, por ejemplo, ver cómo cambia cuando es el logaritmo del salario, cómo cambian esas nubes de puntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo la tengo acá con la edad, cuando lo tengo acá con el logaritmo, yo veo que más o menos cambia un poquito, sí, como que está más centrada. Aquí está muy sesgado hacia la izquierda y acá ya está un poco más centrada esos datos. Aquí pues pasa lo mismo con la experiencia y con la educación más o menos pasa lo mismo. Entonces, un poco como tratando de reducir un poco como que tratando de reducir esa varianza, esa dispersión que tienen los datos, vamos a tratar de ajustar. Vamos a tratar de ajustar un nuevo modelo, incluyendo como datos acá sobre esto. ¿Listo? Entonces, pues sería como un nuevo ejercicio de transformación de datos de los que hemos hecho. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita específicamente, vamos a crear una variable que sea el salario por hora, vamos a crear el logaritmo de ese salario por hora y vamos a mirar cuál de esas cuatro, el salario, el logaritmo del salario, el salario por hora y el logaritmo del salario por hora, pues tratar de probar esas diferentes y a ver cómo se ajustan. Y pues también con los gráficos vamos a poder un poquito como mirar eso. Listo, entonces a ver, vamos a mirar. Transformaciones del salario. ¿Sí? Entonces vamos a crear salario por hora. Vamos a crear el salario por hora. Entonces para crear el salario por hora, ¿cómo se hace? Vamos a llamar el objeto wages y vamos a utilizar una función que es mutate. Ya la hemos utilizado antes, pero digamos, cuando yo quiero agregar, puedo usar varias, se puede usar add column, eh, como que dependiendo de los paquetes que yo tenga puedo ajustar más, pero mutate, que es como la base del paquete de Plir, nos va a salir súper bien para hacer esto. Entonces, cuando yo hago mutate, le digo, señalo el objeto que quiero transformar, wages, y vamos a hacer esto. Créeme una variable que la vamos a llamar, eh, podríamos ponerle así salario por hora, pero como estamos trabajando puras en inglés, vamos a tratar de ponerle este hourly wage, salario por hora. Le vamos a decir que va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a, dentro del objeto salario, la columna salario, multiplíquemela por 12. Y eso me lo va a decir, como es el salario mensual, el promedio del salario mensual, entonces lo multiplico por 12 para tener todo el salario en un año, ¿sí? Y divídame eso entre la columna horas por 52, que son, como también es el número promedio de horas trabajadas a la semana, pues multiplíquemelo por 52 para tener todas las horas trabajadas en un año y calcúlemelo ahí. Y ya. Y si ustedes se van acá abajo, acá a la derecha en wages, les creo al final una nueva variable que se llama hourly wage. ¿Sí? ¿Sí?
Entonces, de hecho, si ustedes hicieran manualmente esta operación, entonces cojan 769 por 12 y divídanlo entre 40 por 52 y les va a dar más o menos 4,44. Yo ya comprobé la operación, sí da, ¿sí? Pero si la quieren hacer, pues traten de probar cómo es, porque son el número de semanas del año. Como tengo es promedio, promedio del salario y promedio de las horas trabajadas, las multiplico por 12 pues por el número de meses y también por el número de semanas, dependiendo de lo que está cada una, para tener total de salario en un año, total de horas trabajadas en un año, y ahí sí hacer la división del salario por hora. Como son promedios, no puedo hacer esa división de uno. Lo mejor sería trabajarlo de esta manera. Y cuando trabajemos hagamos esta transformación en la de la gran encuesta, que creo que les voy a dejar como ejercicio de la evaluación, ahí como por premio por quedarse, más allá de las 7, creo que les voy a pedir que repliquen esto con los datos de este set que se llama Santander, ¿sí? Entonces, como que si ustedes repiten ese ejercicio, si repiten ese ejercicio con los datos de Santander, lo único que tendrían que hacer ahí sería cambiar el objeto, quitarle los espacios, ¿sí? Señalar correctamente las variables. Entonces, por ejemplo, si lo van a hacer en ese, no le pongan hourly wage, probablemente les diré, créeme una nueva columna que se llame salario hora, por ejemplo, ¿sí? Esa va a ser una pregunta de la evaluación. Les voy avisando de una vez. Y por favor, sin espacios, por favor. Entonces ya, creé el salario por hora. Y ahora vamos a hacer una transformación a logaritmo. Transformarlo, transformarlo a logaritmo. Entonces, para transformarlo a logaritmo, seguimos la misma lógica. Hacemos wages, asignamos, mutate, wages, el mismo objeto. En este objeto, créeme una columna que se llame, vamos a hacerlo como en reprimido, porque queda aquí, logaritmo del salario por hora, y que sea igual a log, porque aquí eso deja utilizarlo como operador matemático. Sáquele logaritmo a la columna salario por hora del objeto wages, y aquí me debería haber creado una nueva columna al final, que es esta. Listo, ya tenemos las tres variables. Entonces les voy a compartir la línea para que la tengan ahí y guárdenla porque esa primera línea transformada va a aparecer en la evaluación, solo que pues tiene que cambiar los valores del objeto, de los objetos y de las columnas. Y bueno, vamos a tratar como de mirar, a ver, ajustar unos nuevos modelos con estos datos. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió estas operaciones sencillitas que hice? Bueno, yo hasta ahora siempre les he dicho que esa y o es una variable explicada, también pues la llamamos variable dependiente porque es la que depende de las x, la x o las x, que son las variables explicativas o variables independientes, ¿sí? Esa es otra formita en la cual también se puede hacer la denominación, y realmente dependiente y independiente es la forma más normal de llamarlas. Entonces vamos a ver, vamos a estimar un nuevo modelo. Entonces hagamos modelo 3. Entonces, modelo 3 ¿qué va a ser? Modelo lineal de... Entonces ya vamos trabajando unos con wage, entonces probemos unos con el salario por hora. Entonces el salario por hora es hourly wage, ¿sí? Y que esté explicado por la educación. Y que los datos sean los datos estos, y le pido que me haga un summary de modelo 3.
Entonces aquí primero tendría que hacer un poco una comparación, ¿sí? Vamos a hacer un summary de el salario y uno que sea con el salario por hora. Entonces, en el salario, cuando es solo salario bruto, por así decirlo, el mínimo valor es 115, el máximo valor es 3078, pero si lo hacemos por hora, el mínimo valor es 0,53, o sea, 50 centavos, máximo sería $23 por hora trabajada. Entonces también por eso que cuando hagamos este modelo vamos a ver que estos estimados cambian bastante, ¿sí? Porque ahora el efecto de un año de educación, un año extra de educación no son $60 en un mes, sino son 28 centavos por hora, ¿sí? Si lo ajustaran por el número de horas y por este tema, también les va a dar consistente estos valores. El R cuadrado, por ejemplo, aquí es más bajito que nuestro modelo de regresión anterior, o sea, era mejor cuando utilizábamos el salario bruto, ¿sí? Cuando utilizábamos el salario completo. Y sin embargo, la significancia se mantiene, ¿sí? Se mantienen aquí las tres estrellitas. Entonces, bueno, vamos a mirar, a ver un nuevo modelo donde utilicemos el logaritmo del salario. Entonces, cuando yo trabajo con logaritmos, la interpretación de esto que estoy haciendo cambia bastante, ¿sí? La interpretación de lo que estoy haciendo cambia. ¿Alguien se acuerda cómo cambia esta interpretación? Cuando estoy trabajando como tengo una en logaritmo y la otra no está en logaritmo, si fuera logaritmo y logaritmo. Entonces, sí, lo de los porcentajes está bien. Eh, pero dependiendo de si es logaritmo y una normal, exacto, logaritmo y una variable que está normal no está transformada, o logaritmo y logaritmo, estamos calculando semielasticidades o elasticidades. Si fuera el logaritmo del salario con el logaritmo de los años de educación, sí estaríamos hablando de elasticidad imperfecta y sería cambio porcentual. O sea, cuando la educación cambia en tanto por ciento, en un 1%, perdón, los salarios cambian en tanto por ciento. Eso es lo que estimaría este coeficiente. Pero como esta no está en logaritmo, sería un cambio en un año de educación afecta en tanto por ciento el cambio en el salario de las personas, ¿sí? Hay que más o menos tener ahí clarito. En ese libro, el de econometría de Wooldridge, él hace una tablita perfecta donde explica los cálculos, digamos, como si es una variable esta versus la otra, pues digamos como cómo se interpretan estos outputs. Y ahora vamos a hacer un summary sobre modelo 4 y vamos a ver la interpretación. Pero regálame un segundo. Ok, ya, ahora sí. Entonces, ya tenemos nuestra nueva regresión, ¿sí? Tenemos ahora este con la dependiente que es el logaritmo del salario. Entonces, ya hemos visto que el logaritmo de salario con la educación, aquí en el plot que hemos hecho, en el plot que hemos hecho, nos mostraba que esa relación se centraba un poquito más, ¿no? Que es este de acá. Ya no está tan a la izquierda, ahora está un poquito más centrado.
Y bueno, ¿qué cambió? La significancia de las variables sigue similar, pero el R, digamos, como el poder explicativo de explicar las variaciones, ¿mejora respecto al primer modelo que hicimos o cómo está? Peor, es cierto, aquí es el 9%, en el otro hemos llegado a tener el 10%. Parece ser que es mejor cuando utilizamos el otro, pareciese ser, pero pues ya digamos como que un poquito les di la explicación de por qué era mejor, o sea, teóricamente es mejor si lo hacemos, obviamente uno pierde poder explicativo, pero ahí estaba como justificado de por qué era mejor trabajar con el salario por hora. E igual todavía nos falta mirar en un último modelo con el logaritmo del salario por hora. Entonces calculemos este, L, tal, tal, edu, data, wages, summary, modelo 5 y calculemos. Este probablemente sea el modelo que tiene menor valor explicativo, ¿no? Porque ese R cuadrado está bastante bajo. La significancia igual se mantiene, entonces como que resultados aquí importantes, dependiendo de cómo ajustemos el salario, cambia el poder explicativo, lo cual, bueno, si trabajo con el salario normal, mejora ese R cuadrado, pero también venga, si discrimino de mejor manera con una medida mucho más precisa el salario, determino de mejor manera qué tanto puede explicar la educación y reconozco al final como, venga, de pronto es innecesario, es importante que yo vaya incluyendo como nuevas variables acá al modelo que voy ajustando. Entonces, un ejemplo vamos a hacer acá como regresiones múltiples y ya con esto yo creo que terminamos hoy. Regresiones múltiples con logaritmo del salario por hora. Entonces vamos a probar una con el logaritmo del salario por hora, pero entonces vamos a decir, venga, hágame la educación, hágame la experiencia. ¿Sí? Número 6. Entonces, miren, se siguen conservando esas propiedades cuando yo hago esto. Podemos agregarle más cosas. Venga, usted me había dicho que en este dataset hay variables sobre, por ejemplo, la educación de los padres, que es también como una explicación importante, ¿cierto? Del salario. Parece que estaba como asociada positivamente ahorita que estuvimos mirando, también como qué tanto tiempo lleva usted en su trabajo actual. Sí, entonces probemos con tenure, agreguémosle tenure acá. Y usted va mirando ahí cómo van cambiando estos coeficientes. Teníamos 0,09 en el anterior, ahora tenemos 0,12. Entonces mejoró ese poder explicativo que añade ahí eso. Eh, si agregamos una como los años de la mamá, por ejemplo, que muchos no tienen papá, entonces mucha gente acá en el, en el modelo que estaba haciendo, agreguémosle acá y metámosle a ver. Mejora también un poquito, pero ese efecto de los años de educación de la madre no es tan significativo. Pero aquí hasta ahora solo he agregado puras que son continuas, ¿sí? ¿Qué pasaría cuando yo agrego una variable que es de 1 y 0, categórica, que tiene categorías, ¿sí? Entonces, eh, esto aquí depende. Entonces, el caso base es trabajar con una variable que las llamamos dicotómicas o variables dummy. Ustedes las van a encontrar como que las llaman de diferentes formas, pero por ejemplo, las llaman variables dicotómicas, variables dummy, si es una singular, o dummies, si es con S. Ah, bueno, si le agrego la educación del padre, pues vemos que mejora, sí mejora. Ah, bueno, por ejemplo, solo la de la mamá y no la del papá. También se puede mirar.
0,13,1 respecto al anterior. Es mejor con el de la mamá. La mamá es más explicativo y el del papá más o menos es similar la significancia. Realmente no cambia mucho. Las pueden llamar dicotómicas, dummy si es una sola, dummy si es en plural. ¿Qué pasa? Entonces, yo no estoy mirando el efecto de un año de educación más, un año de experiencia más, un año mayor de educación de mi papá, de mi mamá, sino que estoy tratando de observar si alguien tiene esta característica que yo quiero revisar ahí, cómo afecta su salario en este caso. ¿Lo sube, lo baja? Por ejemplo, como cuál es ese efecto asociado a eso. Entonces, cuando uno trabaja con variables categóricas, pues uno diría, bueno, vamos a probar una. Entonces, este deja ver el sexo. ¿Qué tiene el sexo? ¿Qué tiene el sexo? No. Entonces, esto puede hacer también con el sexo, por ejemplo, que iba a ser el eje que me interesa como ejemplo, pero vamos a trabajar con uno que sea la raza. Entonces, la gente que es afroamericana, que es de color, versus la gente que pues no pertenece a ese grupo étnico, ¿sí? Vamos a tratar de mirar ese efecto. Entonces, como es una variable de 0 y 1, solo toma esos dos valores, yo la puedo meter así. Si esta fuera una variable de varios niveles, como ustedes van a observar en el ejemplo de la gran encuesta, porque tienen variables como por ejemplo estado civil. No es solo casado y soltero, sino casado, relación menor a 2 años, relación mayor a 2 años. Eso se hace de una forma diferente, pero ya la miramos. Pero entonces probemos solo con esta que es de 0 y 1. Eso, con ese ejemplo, lo van a poder hacer con el sexo, hombre-mujer. Entonces, yo agregaría una variable que me dice si la persona es afroamericana o no lo es. Debería agregar una variable extra para el resto de la gente que no es afroamericana. Hola, debería agregar una para los que ya vieron econometría, sobre todo para ellos y ellas. Como acá voy a agregar una variable que me dice quiénes son afroamericanos, debería agregar una variable para quienes no lo son. ¿Por qué? ¿Para qué si ya están como tal? Porque igual ya me dirá si eso no es. Pero si esto es una variable que toma un valor de 0 y 1, ¿sí? Ustedes me dicen que ya está, pero es un cero. Significa que, significa, perdón, se me cayó algo acá. Esto significa que no agrega nada. Sería un cero, significa que no se computa. No, no me la lea y no me la lea y no suma ni resta. Es un cero. Debería agregar los unos extra, ¿no? De las otras personas. Los que no son ceros son uno. No, el programa no lo entiende, sino que ya el dataset está dado así para que, mire, si yo tengo, si estoy casado es un uno, si no estoy casado es un cero. Para los que son afroamericanos un uno, para los que son de cualquier otro grupo es cero. Entonces la explicación obviamente es que no hay que agregar más variables, pero ¿por qué? Porque es que cuando yo trabajo con variables categóricas, aquí solo hay dos categorías, persona afro y personas de cualquier otro grupo, pero si fueran más, entonces no sé, tengo afroamericanos, tengo personas, por ejemplo, que se consideren indígenas, personas romaníes, todo este tipo de cosas, yo igual tengo que dejar una categoría de referencia o categoría base, exactamente. Entonces, venga, voy a interpretar el coeficiente de esta variable
con respecto a un grupo base que sería todos los que tienen el cero, ¿sí? Entonces no es como decir, no, venga, es que ya están ahí, no. Toca hacer la explicación bien para que quede súper claro esto. Si ustedes trabajan con variables que tienen más niveles, la forma en la cual, digamos, como cómo se computa esto en R, eh, la forma con la cual cómo se computa esto en R, ya la vamos a revisar, pero entonces miremos con un solo nivel, ¿sí? Entonces, lo vemos acá, sí. Este de la educación y de el tema racial, de si es afro, si no es afro, y vamos a hacer el sumario. Entonces, la educación, listo, sigue permaneciendo. Y ser afro tiene un efecto significativo y es negativo. Las personas afroamericanas ganan menos en nuestra muestra, ¿sí? Si yo quisiera más o menos mirar de forma gráfica esto, debería nuevamente tratar de hacer el scatter plot o de pronto probar con otra gráfica. ¿Ustedes qué piensan? Si yo fuera a graficar estas dos ojo con los comentarios. Esto está en un diagrama como de puntos. Sí sería relevante, sí sería una gráfica correcta, hacer un gráfico de dispersión de estas dos. Comparado con quienes no solo son, sería la respuesta. O sea, en la regresión aquí me está diciendo, venga, comparado con las personas que no son afroamericanas, ¿sí? O sea, todas las que tengan un cero, porque pueden ser blancos, pueden ser asiáticos, pueden ser de algún otro grupo, las personas afro ganan menos, es lo que nos está diciendo aquí la regresión, ¿sí? Pero entonces lo que le está diciendo, con el tema gráfico que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿sería válido que yo hiciera un gráfico de dispersión del salario versus esta variable black? Me quedaron mudos ahí. Daría un efecto leve, ¿no? Es categórica. ¿Cómo se vería ese gráfico? Hacer el gráfico de puntos. Exacto, me quedarían dos columnas súper raras. Bueno, de hecho lo podemos hacer para que ustedes vean, se den cuenta. Y que toca tener mucho cuidado cuando se quiere hacer estos. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar gráficos con categóricas, más o menos para hacer el análisis de como qué categóricas valdría la pena. O sea, como son categóricas, va a ser difícil que yo lo mire en un gráfico de dispersión. Acuérdense, los gráficos de dispersión son con variables continuas o con dos continuas. No puedo hacer continua y categórica o dos categóricas porque me queda una nube de puntos rarísima. No, perdón, esta es la Y. Así se saldría el gráfico. Esperemos un segundo que... Uy, ¿qué pasó? What? No me calcula acá esto. Vamos solo con Wage. Empezando que está dando un error increíble acá. Bueno,
Ya todas son buenas explicaciones de por qué no vale la pena hacer ese gráfico. Vamos a hacer un gráfico correcto. ¿Cuál sería un gráfico correcto para tratar de revisar diferencias entre estas dos? Voy abriendo los gráficos de la clase pasada para revisar. ¿Cuál sería un buen gráfico? Podríamos hacer uno de barras, ¿sí? Mapa de calor. No, no entiendo, no sé, no lo vimos. El de barras me parece que es una buena opción, pero también el que yo quisiera hacer es el de cajas. Pero hagamos primero el de barras. Vamos a agregar, vamos a arreglar acá. Entonces, ggplot con datos de wages. Por favor, en el eje X, póngame. eh, en el X, póngame black, en el eje Y, póngame eh, el salario por hora. Y fill black. Hágame un guión bar, vamos a ponerle un título, título salario por raza. Discúlpenme acá si alguien, sí, es como ahí, sé que no estoy considerando todas, incluso sé que raza no necesariamente una buena categoría, pero bueno, lleno sería frecuencia, salario por hora, y aquí sería, no, X no, lo dejamos, y ya. ¿Para qué me pasó acá? Sí, aquí está perfecto. Hmm. Stat count must only have an X and Y instead. Aquí me está diciendo que solo puedo agregar una, pero no. Deja agregarla por... Ah, ya sé por qué. Sorry. Ya sé por qué. Sí, 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 sí. Tiene toda la razón. X, hourly wage, y fill con black y ya. Ahora sí. Salario por raza. Vamos. Me está saliendo acá un error y no sé por qué me está saliendo un error. Mm, de pronto será por group en vez de fill. Ya. Esto es ir arreglando. Este es el tema de los gráficos. Vamos arreglando uno por uno. Entonces ya tengo el objeto, ya tengo bien discriminada la variable que quiero que mire, pero le estoy pidiendo que me agrupe. Entonces, a ver si por acá. Me está saliendo acá este gráfico de barras. Andrea, no sé si tú tienes una idea de pronto de qué me está saltando el error acá. Estoy pensando, es que no sé, pero creo que de pronto sería Habrá que colocarle quitarle esto. stat igual identity en la parte de John Bar. A Sí, ver, estaba pensando que es como con la función stat, con creo identity que es identity, pero no sé si es, y creo le que es entre digo black. comillas. Creo que es con black. No, pero entre comillas identity, creo, o sea, Ah, ok, ya te entiendo. Ah, pero vamos a ver, casi, casi. si no reviso ahí. Pero No, coloca, me sigue dando el error. pero coloca file en vez de group, porque Ok, sí. Sí, aquí el problema es que está fallando es en ajustarme. mm, Y bueno, creo que vamos a tener que empezar este otra vez de cero.
Pues a ver, empecemos de cero otra Espérate, y vez. colócale la X, o sea, coloca X igual a black, colócale, sí, y ahora sí, Que la X sea black. sí. Y bueno, y la Y déjala. O sea, porque yo sí tengo aquí una gráfica, una bar, o sea, igual que sí tiene los dos parámetros y eso. Entonces vamos a ver si funciona. Ok, no worries, todo bien. Vamos a hacer este con el fill, con el tal. A ver. Eso, bien, excelente. Gracias. De nada. Aquí ahora lo que me falta es identificar los dos grupos, ¿no? Aunque yo creo que está como, que yo creo que luego evidentemente es claro cuál grupo es cuál acorde a lo que nos dijo la regresión, porque aquí también podríamos meterle más opciones para personalizar las barras, que sean más delgaditas y todo esto, pero igual también ya por tiempos como que voy a tratar de hacer un ajuste. Gracias ahí, Andrea, por la salvación ahí. Y yo creo que ya. Pues el último gráfico sería hacer el de cajas. Hacemos el de cajas rápido para que nos ayude a mirar este. Este sí debería ser sencillísimo de hacer, ¿no? Debería ser sencillísimo de hacer. Barras, cajas, barras y cajas. Y este sería con el objeto salarios, wages. En la X va raza, pues, la raza black. Y en la Y va hourly wage. Y fill of black, guión box plot, ingreso por raza, ta, 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 logaritmo del ingreso por hora. Vamos a tratar de ver cómo me las muestra. Sí, debería dejarme poner unas labels, pero así me hace falta. Continuous X, you forget this. Aquí nuevamente, grupo, tienes con fill, es grupo, igual, black, coma, fill, igual, black, y ya. Y ahora aquí nos muestra un grafiquito de, oh, quieto ahí, aquí nos muestra un grafiquito de el salario. Entonces con los dos grupos, el grupo de personas afro, que es esta cajita azul claro, y el grupo pues de las demás personas, ya ustedes viendo como la diferencia entre las dos cajas, sí nos deja ver que el ingreso por hora, aquí está con logaritmo. Ah, no, está con el salario normal. Me quedó mal ahí el label. Ingreso por hora. Aquí estamos viendo que hay una diferencia entre las dos, ¿no? La cajita azul oscuro está un poco más arriba que la cajita azul claro y de hecho tiene un valor que la está influenciando mucho hacia arriba. Hay un punto, hay alguien que gana mucho, 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 mucho en el otro grupo. Entonces, a ver si la ajustamos con el logaritmo para que me dé un poquito más para que me reduzca un poco para que me reduzca un poco este tema. Ya, esto está mucho mejor. Y con logaritmos, para ayudarme a reducir esta varianza y eso, sí también vemos que el efecto se mantiene, ¿cierto? Hay un grupo que tiene mayor salario que el otro. Sí, entonces estos son como hay fundamentals de cómo hacer esta revisión de los datos y de cómo eso va acompañando la inferencia que yo voy haciendo eh, y estos temas. Esto, entonces yo creo que ya, no sé si tienen alguna pregunta, si todo está bien, alguna cosita que quieran agregar, y si no, pues entonces ya ahí terminaríamos. No sé si preguntas.
Esta última, sí, señor. Sí falta agregarles unos labels, ¿no? Porque aquí no me dice cuál es cuál. Entonces, ahora me meto acá y la arreglo. De hecho, no, de hecho la forma de arreglarla es sencilla. La forma de arreglar esta línea sería, ya me quedó clarito eso, que no es que él me lee las dos asientos, digamos, le das factor, léamela como un factor, black, y ahora repítame esto. Epa, no, todavía no me sale. Pero toca cambiar la factor y luego toca por acá meterle unos labels y ya con eso quedaría súper bien. Pero es cambiando la factor, que esto también va a cambiar estas etiquetas. Ah, realmente sí es Estados Unidos, no, y en general, sí está, y de hecho estos en el libro les piden hacer este ejercicio también. Sí, no creo que estén subrepresentados en la muestra. O sea, claramente hay un tema, obvio que no van a ser la mitad de las personas, pero, pero sí vamos a poder observar sí vamos a poder observar, punto factor, as factor, wages, tal, black, pam, pam. Vector is invalid for atomic vectors. Sí me está dando un problemita, pero creo que ahora que la corrigí así, debería cambiar el gráfico. No, no cambió. Bueno, eso yo lo arreglo como de que queden categóricas. Pero no, no creo que sea así. Creo que sí, sí, sí es un tema. O sea, sí lo de la discriminación de salario para las personas afroamericanas sí está súper revisado en la literatura de que sí. Y sobre todo en Estados Unidos sí ocurre bastante. Entonces, de pronto les voy a pedir, o sea, nuevamente acuérdense en el ejercicio de pronto de la evaluación, que hagan esto con el objeto Santander. Ahí es a donde vamos a ir la próxima clase con el objeto Santander. Arreglen esta ecuación utilizando, busquen las variables que están acá, pónganlas acá y sin espacios. Y yo creo que les voy a pedir otro, es que me ajusten una regresión, con otras variables que les voy a indicar también de pronto el objeto Santander. Es una posibilidad que me puedo plantear o de pronto con el mismo objeto wages. Ya miraremos a ver cómo le hacemos ahí con el mismo objeto de salarios y que me muestren de pronto la línea, de pronto que me muestren el coeficiente. Dos cositas ahí que les puedo preguntar. ¿Listo? Entonces ya, por lo demás yo creo que ya dejamos hasta ahí hoy. Muchísimas gracias por su atención, por quedarse. Nuevamente recuerden la evaluación hasta mañana, medianoche van a tener disponibilidad para resolverla. Y en los demás elementos, pues se sube el script, se sube la grabación a YouTube y a todo al site. Entonces, para que estén pendientes. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, alguna cosita, ya me comentan. ¿Listo? Entonces, nada, un abrazo, que estén muy bien. Andrea y Luisa, quedarnos y ya parar la grabación.